Antes de que las aguas lo cubrieran todo, existió un mundo lleno de grandeza, pero también de sombras. Las ciudades se alzaban majestuosas y la naturaleza aún ofrecía sus frutos. Sin embargo, bajo esa fachada de prosperidad, la humanidad había olvidado su propósito. La ambición, el orgullo y el odio se enraizaron profundamente, corrompiéndolo todo a su paso. No era solo la humanidad. También estaban aquellos que no debían existir, como nosotros, los Nefilim. Éramos hijos de una unión prohibida, una anomalía en el orden divino. Algunos nos temían, otros nos veneraban, pero pocos entendían lo que realmente éramos. Caminábamos entre los hombres, observando su decadencia y a veces participando en ella. Vi cómo las ciudades caían en el caos. Mercados donde las personas se peleaban por monedas insignificantes, gobernantes que traicionaban a su propio pueblo y familias que se destruían desde dentro. El egoísmo y la avaricia eran los nuevos dioses de ese tiempo y sus altares se erigían en cada rincón del mundo. Las señales estaban ahí, pero nadie quiso verlas. Ríos que comenzaban a secarse, la tierra agrietándose bajo el peso de la corrupción y cielos que rugían advertencias en forma de tormentas. Pero el orgullo cegó a los hombres. En su ambición ignoraron lo inevitable. ¿Y los inocentes? Sí, también estaban allí. Niños que no entendían el mundo en el que habían nacido, hombres y mujeres que luchaban por mantener su bondad en medio de tanta oscuridad. Pero, ¿acaso la bondad era suficiente para salvarlos? A veces me pregunto si algo realmente podía salvarlos. Este es el mundo que recuerdo, el mundo que vi desmoronarse. Lo que les contaré no es solo lo que ocurrió, sino lo que viví. No la historia que conocen, sino aquella que fue realmente porque yo estuve allí. Y cada momento aún resuena en mi memoria. En medio de la decadencia, cuando la corrupción había alcanzado cada rincón del mundo, existía un hombre que se mantenía diferente. Su nombre era Noé. Mientras otros se rendían al caos y dejaban que la oscuridad los consumiera, él continuaba firme, como una luz en la penumbra. No era perfecto, pero su fe era inquebrantable. Desde la distancia, observé su vida, cada acción impregnada de una calma que desconcertaba. Era como si supiera que algo más grande lo aguardaba. Noé trabajaba en silencio, cultivaba la tierra, cuidaba de su familia y parecía ajeno a la desesperación que se extendía a su alrededor. Otros buscaban riquezas, poder y satisfacciones efímeras, pero él no. Vivía con una simplicidad que parecía fuera de lugar en un mundo que había olvidado el significado de la bondad. Y, aún así, había algo más en él, algo que ni siquiera yo, que observaba tan de cerca, podía comprender por completo. La gente no lo entendía. Los hombres se burlaban de él abiertamente, llamándolo loco. Lo señalaban como un hombre perdido en sus creencias, desconectado de la realidad. Sin embargo, Noé no respondía, no levantaba la voz ni se defendía. Caminaba entre ellos con una serenidad inquietante, como si su espíritu estuviera conectado a algo que nadie más podía ver. Su mirada, aunque tranquila, tenía un peso. Era como si llevara dentro de sí un conocimiento que aún no podía compartir. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. El llamado divino. Una visión que solo él pudo comprender. Una orden que parecía imposible. Construir un arca. Noé entendió lo que esto significaba, aunque nadie más lo hacía. Un refugio en medio de un mundo condenado, un símbolo de esperanza que se alzaría sobre las aguas que aún no habían llegado. Él no dudó, no titubeó. Mientras el resto de la humanidad ignoraba las señales, él empezó su obra. Pero ese no era el final de su lucha. Mientras construía el arca, las burlas y las críticas no cesaron. Para muchos era la mayor locura que habían visto. ¿Por qué un hombre pasaría su vida levantando algo tan extraño,
Tan inútil. Noé no explicó, solo trabajaba, guiado por una fuerza invisible, una fe que yo mismo, a pesar de todo lo que había visto, no podía comprender por completo. A medida que lo observaba, surgían preguntas que no podía responder. ¿Sería suficiente su fe para salvarlo a él y a su familia? ¿Podría un hombre justo resistir la tormenta que se avecinaba? ¿O sería arrastrado junto con el resto del mundo? Cada golpe de su martillo parecía responder, pero las respuestas no eran claras. Solo sabía que, mientras el mundo seguía desmoronándose, Noé permanecía firme, el único hombre que creía en lo que aún no podía ver. Había algo en el aire, algo que incluso yo podía sentir. Era como si el mundo contuviera la respiración, anticipando lo inevitable. Mientras Noé trabajaba en silencio, las señales se hacían cada vez más claras. Los ríos seguían secándose, la tierra se partía bajo los pies de los hombres, y los cielos, oscuros y amenazantes, parecían advertir de una tormenta que nunca antes habían visto. Pero ellos no escuchaban. Los hombres seguían viviendo como si el tiempo no importara, como si la eternidad les perteneciera. Se burlaban de Noé, ridiculizaban su arca y se aferraban a sus propios deseos y pecados. Cada día que pasaba, el contraste entre Noé y el resto del mundo se hacía más evidente, como si él estuviera caminando en una dirección completamente opuesta. Lo vi todo. Cada golpe de martillo, cada lágrima oculta de sus familiares, y cada mirada de duda que ellos mismos no se atrevían a expresar. Noé estaba solo en su fe, incluso entre los suyos. Y, sin embargo, algo lo sostenía, algo que yo también había sentido alguna vez, aunque de una manera diferente, porque yo estuve allí. Yo observé el primer día en que la lluvia comenzó a caer. No eran gotas ordinarias, era como si el cielo se abriera, liberando toda su furia contenida. Los hombres miraron al cielo con asombro, al principio creyendo que era solo una tormenta pasajera. Pero la tormenta no terminó. Noé y su familia entraron en el arca y las puertas se cerraron tras ellos. Desde afuera, el mundo comenzaba a desaparecer bajo el peso de las aguas. Y yo sobreviví. Soy testigo de lo que pasó, no solo desde afuera, sino desde dentro de esa tragedia. Porque aunque el mundo pereció, no todo lo que se perdió era corrupto. Vi inocencia siendo arrastrada junto con la maldad, vi vidas que no merecían el juicio que se desató. Y por eso, esta historia no es solo la de Noé, también es la mía. Es la historia de un mundo que se hundió y de las preguntas que aún resuenan en mi memoria. El día llegó, como si la creación misma hubiera contenido el aliento en anticipación. Noé estaba preparado, pero nadie podría haber imaginado lo que estaba por suceder. Al principio, eran solo sombras en el horizonte, pequeñas figuras que se movían de manera ordenada. Entonces, las criaturas comenzaron a aparecer, pares de animales, caminando con una determinación silenciosa, como si una fuerza invisible los guiara hacia el arca. Desde las bestias más grandes hasta las aves más pequeñas, avanzaban como un río de vida que fluía hacia el barco. Elefantes, leones, ciervos y hasta criaturas que muchos creían extintas. Todo parecía estar en perfecta armonía, como si este momento estuviera inscrito en su ser desde el inicio de los tiempos. Noé y su familia observaban con una mezcla de asombro y reverencia, moviéndose con cuidado para acomodar a las criaturas mientras éstas entraban, una tras otra, en el refugio construido para ellas. Lo más sorprendente no era solo la variedad de las especies, sino la calma con la que se movían. Incluso los depredadores más temidos caminaban pacíficamente junto a sus presas, como si en este momento todo instinto de supervivencia hubiera sido suspendido.
Pero no todos entendían lo que estaba ocurriendo. Los hombres y mujeres que se burlaban de Noé ahora estaban en silencio, sus risas apagadas por el espectáculo imposible frente a ellos. Algunos intentaron acercarse, con ojos llenos de miedo y curiosidad, pero algo los detenía, como si una barrera invisible los mantuviera lejos. El silencio se volvió pesado, roto solo por los sonidos de los pasos y los aleteos de las criaturas que entraban al arca. Desde mi rincón, lo vi todo. Este desfile de vida, ordenado y majestuoso, no era solo un acto de obediencia divina, sino una declaración de esperanza. Sin embargo, mientras observaba, no pude evitar preguntarme, ¿por qué algunos serían salvados mientras otros quedaban atrás? ¿Acaso la humanidad ya no era parte del plan? O tal vez, en su corrupción, ya no podía distinguirse de las criaturas que ahora caminaban hacia su salvación. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un par de aves blancas más pequeñas que las demás se detuvieron al pie del arca y giraron hacia la multitud. Su mirada era casi humana, cargada de una especie de juicio silencioso. Fue un momento breve, pero parecía contener sí de significado. Cuando finalmente alzaron el vuelo hacia el interior del barco, su partida dejó un vacío que fue imposible ignorar. Mientras el último par de animales desaparecía dentro del arca, una sensación de final inminente comenzó a llenarme, como una sombra que crecía lentamente. El aire cambió. Era un susurro frío que se deslizó entre las casas y los campos, llevando consigo una promesa oscura. Los animales en los campos se inquietaron, algunos huyeron sin rumbo, otros permanecieron inmóviles, como si entendieran lo que estaba por venir. En el pueblo, las risas habían cesado. La misma gente que antes se burlaba de Noé ahora miraba al cielo con incertidumbre. Algunos intentaron justificarlo. Es solo una tormenta, decían. Pero otros comenzaron a murmurar, temerosos de que las palabras de Noé fueran ciertas. La tensión creció como una cuerda que se estira al límite, y el silencio que siguió fue más inquietante que cualquier palabra. Desde mi posición, observé cómo el mundo parecía contener el aliento. Vi a Noé subir al arca por segunda y última vez,